Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Finanzas. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretarla. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, su podcast de cultura financiera en donde te ayudamos a llevar el control de tus finanzas. Me presento como todos los episodios, mi nombre es Jorge Seáñez, yo soy empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero de este podcast de finanzas. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante como el resto de los episodios, algo que de repente creo que ya como adulto y como jóvenes adultos debemos empezar a considerar. Los seguros, el tener esa previsión, el saber que tus finanzas personales también tienes que enfocar un poco de estas mismas para poder contemplar todo esto que viene a futuro. Y nos acompaña un experto en José Ramos. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes en este podcast, que todos sabemos que las finanzas personales es un tema demasiado importante. Y la parte de los seguros yo lo veo como la base de las finanzas personales para tener unas finanzas sanas y a futuro que se pueda deslumbrar algo, pues como lo vemos, algo seguro. Claro, son consideraciones que creo que de repente muchos no tenemos en el radar. Yo ya tengo rato pagando de distintos seguros, que luego de repente uno lo ve. Te estoy hablando desde una perspectiva personal y a lo mejor a la gente cercana como unas fugas. Dice uno, pues estoy pagando algo que ni estoy utilizando. Pero les platico un poquito. José tiene 10 años de experiencia en la rama de seguros. Les voy a platicar, su carrera es en sistemas, es LASCA. Se los platico porque ahorita antes de que empezáramos el episodio me estaba comentando algo muy interesante que luego a ver si se lo pregunto para que haya oportunidad de que conozcan de esta plataforma que con su base desarrolló para poder tener una licencia, esta licencia que puede vender para que puedan llevar una mejor administración de la cartera de clientes los aseguradores. Sí, bueno, los asesores de seguro. Prácticamente es para los agentes de seguros para que puedan administrar básicamente todo su negocio desde esta plataforma, pero principalmente pues nos dedicamos al tema de seguros. De asesoramiento de seguros. Platícanos entonces un poco. Creo que nos iríamos así de golpe a lo que es el tema de manera coloquial, tranquila, que nos pueda entender todas las personas que nos escuchan qué es un seguro en la generalidad. Mira, prácticamente, regresando un poco a lo que comentabas de que estás pagando seguros y a veces los ves como fugas de dinero. Uh-huh. Muchos agentes sí te dicen que un seguro no es un gasto, es una inversión a futuro. Y creo que está bien porque pues, es muy diferente que le digas a alguien que estás adquiriendo o gastando en algo que es una inversión a que se dices que está gastando porque pues, prácticamente se está yendo el dinero. Pero al contrario de la mayoría de los agentes, yo sí opino que un seguro es un gasto. Una inversión te genera al final de cuentas un rendimiento a futuro. Y un gasto pues es algo que se te está yendo del bolsillo. Y los seguros pues no son productos financieros que te generen ese rendimiento. Y con esa sinceridad, cuando te preguntan asesoramiento, les dices si es un gasto o no es una inversión. Gasto, pero estás gastando en tranquilidad. Okay, en que tú te vayas a la cama y sepas que si tu familia se enferma, que si el día de mañana chocas o cualquier imprevisto, pues no te va a descalabrar tus finanzas personales. Porque sabemos que, hablando en el tema de seguros de autos, aquí en Chihuahua ya vemos en la calle vehículos arriba de 2 millones de pesos que si tú sales y no traes seguro y le das un talloncito, con el riesgo de... Sí, se te puede ir o un mes o medio año o un año completo de tu ingreso nomás en pagar ese daño que provocaste. Uh-huh. Entonces un seguro te ayuda a tener esa tranquilidad de que si sales y provocas algo o te pasa algo, pues tengas los recursos para pagarlo. O bien que alguien más lo pague por ti, que eso al final de cuentas es lo que hacen los seguros. Entonces el seguro es este gasto en tranquilidad, o sea, estoy gastando algo que no estoy utilizando en este momento, pero que en algún momento lo pudiera utilizar. ¿Sería la mejor la descripción que le darías? Sí, prácticamente lo que hacen los seguros es transferir el riesgo, de que el riesgo financiero no te lo quedes tú, sino que lo transfieras a una compañía. Ándale, eso se me hace bastante claro para la gente que nos los escucha. Transferir el riesgo, o sea, que no sea algo que yo vaya a absorber, sino que lo va a absorber alguna otra empresa, todos estos tantos de seguros
Digo que en algún momento te lo preguntaré. ¿Y cómo funcionan los seguros y cuántos seguros existen? Digo, a lo mejor me lo puedes platicar en los que tú tienes conocimiento de los cuales das el asesoramiento. Pues existen muchos seguros y dentro de esos pues hay mucha variedad dentro de cada compañía. Los principales que se manejan en el mercado pues es el tema de seguros de auto, seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguro de hogar, y alrededor de eso pues hay otros tipos de seguros que tú puedes contratar, como una póliza de RC profesional que puede contratarla un médico, un constructor, un ingeniero para proteger el trabajo que hace todos los días. ¿Cuáles son esas otra vez? Se llaman pólizas de responsabilidad civil profesional. Ah, ok. Hay pólizas, no sé, incluso hay pólizas hasta de mascotas, pólizas en caso de fallecimiento, no propiamente un seguro de vida, sino que te cubran la parte... Los gastos funerarios. Correcto. No sé, pólizas de embarcaciones, de aviones, pólizas más específicas para edificios, departamentos. Y de las principales que comentas son automóvil, vida, gastos médicos, vida. Y los podemos meter ahí seguros de casa también. Seguros de casa. Hablando de estos 4 principales, ¿qué beneficio hay de tener estos mismos? Digo, nos lo platicaste muy al inicio, pero beneficios a lo mejor un poquito más específicos en cada uno. O sea, el beneficio pues es el transferir el riesgo. No es mío, se lo va a pasar a otra empresa que es mi aseguradora. Si quieres nos vamos uno por uno y a lo mejor que me platiques qué son las cosas que debemos de considerar en cada uno de estos. O sea, qué es el retorno que va a tener, cuánto cuesta mi póliza. Digo, que a lo mejor nos des un poquito de asesoramiento para que la gente que nos escucha esté bien orientado a la hora de que quiera realizar este gasto. Si quieres nos vamos primero por el de vehículo. Ok, sí, me parece perfecto ese, porque realmente es el seguro que más personas tienen, el que primero pensamos en comprar. Y digo, que más personas tienen entre comillas, porque ya hablando de números fríos, el 30% del parque vehicular está asegurado, el otro 70% anda sin seguro. Entonces es muy importante esto, porque puede uno pensar que sale a la calle y que él maneja bien y que siempre está en sus 5 sentidos, no se excede los límites de velocidad y él piensa que no va a chocar nunca. Pero está la otra parte del... Sí, la gente que no trae esa consideración. Así es. Y pensamos, bueno, si me llegan a chocar, pues que la otra persona me pague, que su seguro me pague. Pero estamos hablando de un 70% de probabilidad de que te choque alguien que no trae seguro. O sea, ¿esa es la estadística aquí en el estado o a nivel nacional? A nivel nacional, ok. Pero en Chihuahua estamos en la media. Estamos en la media. 30%. Ok, muy bien. Entonces tenemos ese riesgo de pues que alguien no choque, no tenga los recursos y pues nosotros nos vamos a quedar bailando porque no vamos a tener a alguien que nos responda por ese daño que nos provocó. Claro. Y al final de cuentas la reparación del vehículo pues va a quedar de nuestro lado. Y si es algo mayor, una lesión o algo así, pues también los gastos hospitalarios vamos a tener que cubrirlos de nuestro bolsillo, esperando que, no sé, alguna demanda proceda o que la persona sí tenga la capacidad, pero lo que pasa en esos casos es que la persona se va detenida hasta que paguen una fianza, y hay muchas personas que llevan 1 o 2 años en la cárcel por no poder pagar un daño que provocó. No sabía. Eso es en la cuestión de seguros de vehículos. Sí, es correcto. Eso sería pues el beneficio de tenerlo. ¿Qué son las cosas que debe analizar alguien cuando va a obtener un seguro de carros? Lo primero pues es el tipo de cobertura que estás buscando. Las 3 principales es cobertura básica, que te cubre únicamente los daños que tú provoques, y los gastos médicos a ocupantes de tu vehículo. No cubre los daños que sufra tu vehículo ni tampoco en caso de robo. La siguiente sería la cobertura limitada, que ya te cubre lo mismo que la básica más la parte de robo, y la cobertura amplia es la que ya cubre daños a tu vehículo. Y adicional hay coberturas adicionales que se pueden contratar, como cobertura de reparación en agencia, que te cubran llantas y rines, que te cubran el robo parcial. Normalmente el robo parcial no se cubre, únicamente cuando es el robo total del vehículo, pero si te roban las llantas, te roban un retrovisor, el estéreo, eso se puede cubrir en la cobertura de robo parcial.
en el caso de vehículos. Y ahora la prima, digo, si les pudieras explicar, la prima es lo que estamos pagando mensualmente por nuestro seguro. Sí, normalmente las primas se manejan de manera anual, todas las coberturas generalmente son anuales y puedes escoger pagarlo incluso de manera mensual. Ahí aumenta un poquito porque adicional al costo total de la póliza, la mayoría de las aseguradoras agrega un costo de financiamiento. Ok, pero la mayoría de las empresas hace esto. Sí. Y es totalmente una ganancia para la empresa, o sea, eso no tiene ningún impacto en lo que yo estoy adquiriendo como producto. Sí, es correcto, no aumentaría ese costo, pues, básicamente por fraccionarte el pago y hacértelo un poquito más cómodo. Ok, y nos pasamos ahora al de vida. Bueno, no te creas, si quieres vámonos por el de gastos médicos, que creo que es el que tenemos la mayoría, y también aprovechando de gastos médicos, digo, estoy tosiendo para los que nos están escuchando, yo acabo de recuperarme de un resfriado, si escuchan que interrumpo con poquita tos, una disculpa, pero si nos platicas, José, el caso de seguros de gastos médicos, también el mismo, ¿cuál es el beneficio, las diferentes opciones que existen, y también cómo pues no sé, cómo es que deben de administrarse o contabilizarse cuántas mensualidades o si existe una prima? Digo, que nos platiques todo a detalle y de manera tranquila que todos lo podamos entender. Ok, básicamente los seguros de gastos médicos es un instrumento que te ayuda a que en caso de que requieras alguna atención médica, pues puedas tener esa garantía de poderte atender en los mejores hospitales. Depende de lo que estés contratando, con los mejores hospitales y con los mejores médicos, y que al final de cuentas únicamente te preocupes por recuperar tu salud y no de cómo pagar el hospital. Los costos cada año se incrementan bastante en el tema de salud privada, incluso en el de salud pública también podemos ver incrementos del 10-15% año con año. Hablas de los servicios de atención médica en hospitales privados y públicos, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, okay. Entonces, las pólizas de gastos médicos nos ayudan a enfrentar ese tipo de gastos, ya sea alguna lesión por un accidente o alguna enfermedad. Ok. ¿Y qué diferentes productos existen? ¿Cuáles serían las consideraciones que debe de tener todos la gente que va y se acerca y que quiere tener un seguro de gastos médicos mayores? En el tema de gastos médicos mayores, lo primero que hay que checar es qué tipo de cobertura queremos. Si queremos atendernos únicamente en un hospital dentro de la ciudad, o si estamos buscando algún tipo de nivel hospitalario mayor, ya sea en algún hospital de Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, para en base a eso saber qué tipo de nivel hospitalario elegir. O incluso hay coberturas de gastos médicos internacionales, que te dan acceso a hospitales ya sea en Houston o en Europa, donde hay más especialización en algunos temas, y estos seguros pues ya son bastante más costosos, pero te dan acceso a ese tipo de nivel hospitalario. Entonces lo primero es identificar dónde te vas a atender. Tal vez puedas querer uno internacional, pero si te enfermas, lo más seguro es que no vayas a otro país a atenderte porque pues tu familia está aquí. Claro. Sí, si no eres una persona que viaje tanto, que la mayor parte del tiempo está en un espacio nacional, o sea, no hay necesidad de obtener una prima de ese nivel, ¿no? Sí, es correcto. Okay. Está esa consideración, el nivel hospitalario. Lo siguiente es checar la suma asegurada. Puedes contratar sumas aseguradas bajas desde 200,000 pesos hasta 140 millones de pesos, que es lo máximo que manejan normalmente las aseguradoras. Es el tope, ok. Sí, es el tope de lo que te van a cubrir. Muy bien. Te pregunto de porque incluso yo mi seguro de gastos médicos, sin ventanear la aseguradora, mi ajustadora o mi asesora es excelente. Pero si es una complicación de repente el que no lee uno las letras chiquitas y estás pagando la mensualidad y a la hora de que, no sé, se te lastima una rodilla o lo que sea, resulta que necesitas cierto periodo con la póliza de seguro o que hay ciertas restricciones. ¿Qué les podrías aconsejar a la gente que está obteniendo seguros, digo, tanto como de vehículos como de servicio médico? Bueno, en el tema de gastos médicos, pues lo más importante es que no la piensen tanto, que se aseguren ahorita que están sanos,
lo mismo que comentas, hay periodos de espera para ciertos padecimientos que tienes que pasar 1, 2 o hasta 4 años con la póliza para que empiecen a cubrir. Un tema sería cáncer, enfermedades del corazón, SIDA, enfermedades de la columna, que tienen periodos de espera entre 1 y 2 años. Posterior al que tú adquieres tu póliza. Sí, son por ejemplo, 2 años que tienes que pasar sin que haya ningún diagnóstico, ningún tratamiento, ni ningún síntoma. Puede decir uno, no, es que nunca me he atendido y no hay registro en un hospital, pero ya trae síntomas y son síntomas que no pueden pasar desapercibidos a la vista, aunque no haya un diagnóstico. Entonces, ese tipo de situaciones no te las cubriría. Es importante por eso asegurarse cuando uno está bien, para que todos esos temas no vayan a perjudicarte a la hora de querer utilizar la póliza. Sí, y poniéndote otro ejemplo, me acuerdo mucho en algún momento, les hablo casi siempre desde mi experiencia personal, pero mi mamá tuvo una operación a corazón abierto hace muchísimos años. A partir de esa operación ya ella no es sujeto de ningún seguro de gastos médicos, por el riesgo que existe. O sea, pasaría de eso, ¿no? O sea, si yo soy una persona que tiene cierto padecimiento de enfermedad, previo al solicitar una póliza de seguros de gastos médicos, las aseguras pueden decir no entras, no eres candidato a, o cómo funciona esto. Sí, todas las solicitudes pasan por le llaman selección de riesgos, donde la aseguradora evalúa cómo está la persona en cuestión de salud y si es asegurable o no. Hay enfermedades que la mayoría de las aseguradoras los tiene como rechazo en automático. Son enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad ya a un grado muy avanzado, problemas del corazón. Todo ese tipo de enfermedades ya te hacen no candidato para un asegurador. Y también la edad, ¿no? ¿Tiene que haber alguna consideración, o con la edad no hay una limitante? Hay algunas aseguradoras que tienen topes de edad, 64 años es lo más común. Hay algunas otras que se extienden un poquito más, 70, 75, incluso hasta 80 años. Y ahí sí ya entran temas de que te tienes que hacer un chequeo que te manda a hacer la aseguradora. Ajá. Y tienes que salir perfecto. Obviamente sabemos que a mayor edad, pues la probabilidad de que andemos al 100 con la salud, pues va disminuyendo considerablemente. Totalmente. Y ahora nos faltan otros dos, que es seguro de vida, que también es otro de los seguros que creo que son más comunes que la gente adquiramos. El seguro de vida, ¿qué beneficios tiene? Y también si nos platicas las ventajas de obtener uno. Okay, normalmente pensamos que el seguro de vida es únicamente si fallecemos, pues alguien más va a recibir dinero, ya sea nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres o alguien más. Pero si volteamos vamos a compararlo un poquito con el tema de los teléfonos. Normalmente un teléfono, pues antes sabíamos que era para llamar y ahí se acababa, pero hoy en día los teléfonos te sirven para tomar fotos, para conectarte a internet, para hacer un montón de cosas. Pasa lo mismo con los seguros de vida, ya son un poquito más complejos y no únicamente nos cubren en el caso de fallecimiento, también nos pueden ayudar en el tema o si sobrevivimos, por ejemplo, a algún accidente o alguna enfermedad. Este tipo de coberturas incluyen desde la pérdida de algún miembro del cuerpo, no sé, la vista, un brazo, una pierna. Nos pueden pagar un porcentaje o hasta el total de la suma asegurada en vida en caso de perder algún miembro de nuestro cuerpo. Ajá. Y hay coberturas de invalidez total y permanente, que en caso también de sufrir un accidente o hasta incluso por una enfermedad, que se nos diagnostique la invalidez, que ya no podamos seguir trabajando lo que normalmente hacemos, pues también la aseguradora nos paga el 100% de la suma asegurada por este concepto. Muy bien. Entonces, son coberturas que ya tenemos una protección también en caso de sobrevivencia, no únicamente en caso de fallecimiento. Entonces nos puede servir porque normalmente, alguna de las objeciones que he llegado a tener en el tema de seguros de vida es, por ejemplo, no, pues yo no tengo hijos, ¿para qué quiero un seguro de vida si no? ¿Quién va a ser mi beneficiario? Sí, realmente no hay nadie que depende económicamente de mí, porque eso es lo que hacen los seguros. Es básicamente para cubrir el riesgo financiero de perder ese ingreso. No es para hacerte rico, millonario, ni mucho menos. Y en el tema de personas que no tienen
familia, tal vez porque no es su momento o porque realmente ellos decidieron nunca tener familia, pues nos pueden ayudar las coberturas que te comentaba de invalidez total y permanente. Okay. Porque si llegamos a sufrir un accidente que nos imposibilite seguir trabajando, claro, pues hay que pensar quién se va a hacer cargo de nosotros, a quién le vamos a dejar esa responsabilidad financiera, porque al final de cuentas pues es un gasto extra para alguien más que no vamos a absorber nosotros. Que también entran ahí un poquito en los planes para el retiro, ¿no? Digo que en algún momento te voy a preguntar sobre eso, porque también dan asesoramiento sobre planes de inversión para el retiro. Sí. Digo que podría ser otra opción, ya dejo de trabajar y pues tengo invertido cierto dinero que me va a ser mi fondo para el retiro. Sí, prácticamente la diferencia es que pues tu retiro de alguna manera lo puedes vislumbrar, al menos en la ley dice que es hasta los 65 años. Uh-huh. La realidad pues puede ser que hasta los 70, 75, dependiendo cómo estés financieramente, o incluso antes. Y el tema de la invalidez pues es algo que realmente pues no podemos prever. El día de mañana nos puede pasar algo y a partir de ahí pues vamos a necesitar recursos para seguirnos manteniendo. Y el otro que nos comentabas, el de seguros para vivienda, yo recuerdo que era en algún momento muy normal que estuvieran aseguradas las viviendas hasta por el mismo tema de construcción. Ahorita ya hace mucho yo no he escuchado de esto mismo. ¿Sigue siendo algo que la gente adquiere? Más o menos, yo creo el 10% de las viviendas están aseguradas. No traigo el número exacto, pero sí ronda el 10%. De ese 10% te puedo decir que el 70% están aseguradas, pero porque traen un tema de un crédito hipotecario, porque el banco se los exige. Se los exige. No es por alguien que quiera asegurar mi casa contra, digo, no sé contra qué se puede asegurar, la verdad, una casa, si tú nos platicas. Sí, pues hay diversos riesgos, desde el robo hasta que se te incendie la casa. Okay. Todo eso se puede asegurar. Vemos muy seguido noticias aquí en la ciudad de que se incendió una casa, ya sea por algún cortocircuito o alguna explosión de un tanque de gas o algo así. Y normalmente lo que vemos es gente que está pidiendo ayuda, haciendo hamburguesadas o algo así para tratar de más o menos ayudar a la familia. Todo esto se pudiera evitar si todos tuviéramos aseguradas nuestras casas, porque te cubre el robo, incendio, explosión. Incluso hay coberturas dentro de las mismas pólizas que te pueden cubrir otras cosas como la responsabilidad civil familiar. Uh-huh. Esta te cubre, vamos a suponer que una familia que tiene niños y los niños están jugando en el parque, sí, lanzan un pelotazo y le rompen el vidrio a una casa o a un vehículo. La cobertura de responsabilidad civil familiar te ayuda con esa parte. O sea, cubrir el gasto de lo que ocasionó tu pariente o tu hijo. Sí, está esa parte, está la responsabilidad civil mascotas. Si también tienes una mascota y se te sale de la casa y muerde a alguien, o un caso trágico que salga la mascota corriendo y se atraviese la calle y un carro lo atropelle. Claro. Oye, y me decías, yo había escuchado de los seguros para mascotas. Es mucha la gente que adquiere estos seguros para mascotas. No, realmente, si vemos el tema de los seguros de carro, que es el tema más común, que el 30% de los vehículos está asegurado, pues ya pólizas más específicas, pues es mucho menos la gente que adquiere estos productos o que los conoce incluso. ¿Y cuál es, o sea, qué factor es o con base a qué es que decide uno, oye, esto es a lo que le encuentro valor? Te le hago la pregunta pensando en que para mí mi mascota es importante, digo, entonces quiero sacarle un seguro de, no sé si es médico, seguro de atención a mi mascota. O hay gente que valora muchísimo más sus pertenencias, o sea, el tener su propiedad asegurada, su vehículo asegurado, y otras que valoramos muchísimo más la salud, entonces es la póliza que tenga mayor cobertura en seguro de gastos médicos. ¿Qué son las consideraciones que tú ves dentro de toda la experiencia que tienes, que la gente le toma el valor y que dice, no estoy haciendo un gasto, estoy metiendo el dinero a algo que me va a funcionar en algún momento cuando lo necesite? La realidad de las personas que llegan a adquirir pólizas, vamos a irnos a un seguro de vida, a veces es más por la insistencia de la gente de seguros que por su propio deseo de levantarse un día y decir, quiero contratar una póliza de vida. O sea, es más la labor de venta que realiza. Sí, creo que al menos la ideología del mexicano es, a mí no me va a pasar nada nunca, o le va a pasar a mi vecino, la casa enseguida se va a incendiar, pero a mí no me va a pasar.
Y tiene todo que ver con la base de la cultura financiera, ¿no? O sea, no me va a pasar, entonces no hago el gasto. Y este dinero mejor lo uso para vacaciones, cuando podría estar usando o diversificándolo, viendo en dónde o invierto para tener un rendimiento, o dónde meto mi dinero para tener asegurado mi familia, mi salud, mi vehículo. Sí, lo que yo trato de hacerles ver a mis clientes es que vean las finanzas personales como construir un edificio. Uh-huh. Si tú ves un edificio de 20 pisos, ¿qué es lo primero que ves que construyen o que hacen? Los cimientos. Exactamente. Claro. Normalmente cuando es un edificio muy alto, pues los cimientos son mucho más profundos. Uh-huh. Y en el tema de las finanzas personales es igual. Entre mejores cimientos tengas, pues más sólidas van a ser tus finanzas. Porque vamos a poner el ejemplo de un empresario que nunca contrató seguros, pero ya tiene, no sé, 5 o 10 sucursales, y el día de mañana se enferma. Una cuenta de, no sé, vamos a ponerle 5 millones de pesos en el hospital, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, hacerse de sus negocios, o sea, sí, deshacerse de su propio, o sea, de su capital, de sus negocios y de lo que él tiene. Exactamente. Y es como un edificio, si viene una tormenta y el edificio no tenía cimientos, uh-huh, pues se va a venir abajo lo que estuvo levantándose por 10, 15, 20 años, toda una vida, uh-huh, de un día para otro se puede caer. Y pasa lo mismo con las finanzas personales. Si no tienes cubiertos los principales pilares que van a ser en esta parte tu salud, tus bienes y pues vamos a poner tu retiro. Uh-huh. Cualquiera de esas que empiece a tambalear, pues puede hacer que lo demás se venga abajo. Entonces es muy importante como base financiera contar con productos que te ayuden a hacer frente a esos imprevistos de la vida. Oye, pensando en eso, los planes de inversión para el retiro, que no es precisamente las Afores, pues es un plan de inversión en donde yo invierto obviamente algo de dinero para que tener un rendimiento y el día de mañana poder tener ese ahorro o ese colchón en caso de que ya deje de estar trabajando. Me acuerdo mucho en un diplomado de finanzas nos enseñaban un embudo del porcentaje de personas, cómo se iba reduciendo, en qué edades tenías que empezar a tener que contemplar todas estas cosas, y que ahorita la mayoría de la gente que estamos entre los 30 y 40 pues tenemos que seguir trabajando para toda la vida porque nunca contemplamos en temprana edad el tener este fondo. Sí, claro. Todas las personas que empezamos a trabajar después del 97, sí, que estamos hablando que ya pasaron, bueno, al menos yo en el 97 tenía 8 años. Todas esas personas que empezamos a laborar después de ese año, entramos bajo el nuevo régimen del IMSS, uh-huh, que es la ley del IMSS del 97, que básicamente te dice que tu retiro, tu jubilación, pues va a depender de todo lo que alcances a juntar en tu cuenta, okay, cuenta de retiro. Eso es para las personas que son empleados. Y pues para los que son autoempleados o empresarios, pues depende 100% de lo que tengan en sus cuentas bancarias o de sus negocios o de cualquier otro patrimonio que tengan. Antes, la realidad de los que trabajaban o empezaron a trabajar antes de esa fecha que te comento, uh-huh, es que se retiraban y tenían el promedio de sus últimos 5 años laborales. Entonces, si en sus últimos 5 años estaban ganando 30,000 pesos, pues se van a jubilar con esa misma cantidad. Incluso se va a ir ajustando con la inflación, va a ir aumentando año con año. Okay. Y ahorita la realidad de alguien que está ganando 30,000 pesos es que se va a estar retirando con una tasa de reemplazo del 25 al 30% de su sueldo. Okay. Estamos hablando de 7 a 10 mil pesos va a ser su jubilación o su pensión. Okay. De estar ganando 30,000 a ganar 7,000 pesos, pues va a ser un brinco muy importante en sus finanzas personales, uh-huh, que si realmente no tenían contemplado un plan adicional de retiro a su cuenta de Afore o estaban haciendo aportaciones voluntarias, pues se va a venir una época muy difícil para todas esas personas. Y es por eso que se crean o bueno, surgen este tipo de productos que es la inversión para el retiro. ¿Sí? Sí, es correcto. A raíz pues es una problemática social, empezaron a surgir, bueno, que ya había en el mundo este tipo de productos, que son productos específicamente para invertir para esa etapa de la vida, para el retiro. Y en México han empezado a tener un poquito más de importancia.
a pesar de que la ley del IMSS del 97, estamos hablando de que ya son 27 años. Aproximadamente, sí. 27 años. Todavía es tiempo de que muchas personas no lo logran ver, porque apenas el año pasado, antepasado, fueron los primeros jubilados bajo esta modalidad. Y realmente no estamos viendo la problemática, porque sí, tendrían que pasar unos años para luego ya ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, pues el que no quiera ponerse ahora sí que manos a la hora desde ahorita que ya tiene la información, pues si se espera cada año que dejamos pasar, pues es dinero que no vamos a tener en nuestro retiro, porque estos productos lo que hacen es que son a largo plazo. Lo que tú inviertes cada año te está generando rendimientos, y el año siguiente pues te va a generar rendimientos sobre los rendimientos, cada vez se va haciendo como una bola de nieve. Que eso sería como funcionan, digo, es una manera tranquila de explicar los fondos para el retiro que van de inversión. O sea, yo estoy invirtiendo cierta cantidad que me está generando rendimientos, y esto obviamente va aumentando porque pues ya es lo que yo invertí inicialmente más los rendimientos, y esto es lo que ahora genera rendimientos, así como dices tú, cada vez va siendo más grande este fondo. Eso sería cómo funcionan. ¿Qué riesgos existen con estos fondos para el retiro de inversión? Okay, en cuanto a riesgos, la idea es que empieces más joven para que estos riesgos se minimicen. ¿Por qué más joven? Porque estos tipos de productos invierten principalmente en renta variable. Lo que es CETES son un poco más conservadores, lo que son las AFORES son más conservadores porque invierten en productos de renta fija, ya sea bonos de gobierno, que son CETES, Bondía, etcétera, o en fibras. Y lo que son los planes personales de retiro, que son a través de instituciones ya sea financieras o aseguradoras, normalmente tienen portafolios un poquito más diversificados y apuntándole un poquito más a la renta variable. La mayoría, en vez de invertir en acciones de empresas, invierten en instrumentos que se llaman ETFs. Estos son básicamente índices donde están representadas las principales acciones, ya sea de un mercado o de una industria, y como todos los productos de renta variable que se manejan en las bolsas de valores, pues pueden sufrir minusvalías, dependiendo los riesgos que hay, ya sea políticos, económicos, etcétera. Entonces está este riesgo de que en un momento tengas una minusvalía, pero la manera de contrarrestarlo es con el tiempo. A mayor tiempo, pues este riesgo se va minimizando. Podemos ver, por ejemplo, uno de los índices más importantes, que es el Standard & Poor's 500. Cuando fue el inicio de la pandemia en febrero-marzo del 2020, pues hubo una caída de 40% en una semana. Entonces es un riesgo bastante importante. Pero si ahorita volteamos a ver la gráfica del mismo índice, se recuperó en un periodo de 6 meses. Y ahorita estamos arriba en un 40-50% de lo que estaba en aquel entonces, que fue hace 3 años y medio más o menos. José, nada más para ver si digo, que nos lo esté entendiendo la gente. O sea, aquí el tema es, depende del riesgo. O sea, el riesgo depende porque es una inversión que no es conservadora. O sea, tú hablas de si uno invierte de manera conservadora, CETES es un ejemplo. Tuvimos un episodio, de hecho, de la contadora público Grisel Peralta, que nos habla acerca de CETES. El tema de estos productos es que invierten en la bolsa y hay esa volatilidad. O sea, no hay una tranquilidad de decir esto no se va a mover mucho, pero como puede tener un pico de un muy buen rendimiento, se puede ir para abajo. Ese sería el riesgo. O sea, que en realidad estás pues invirtiendo en esto, en la bolsa, ¿sí? ¿Es como lo explicas? Sí, es correcto. Y realmente el riesgo yo lo veo cuando ya tienes 50 años, por ejemplo, que realmente tu aversión al riesgo es menor, porque ya tienes menos tiempo para recuperarte. Claro. Entonces tienes que elegir productos o portafolios un poquito más conservadores. Entonces, pues también tus rendimientos van a ser un poco menores. Oye, y eso me trae una pregunta a la mente. ¿A qué edad tú crees y se debe de, o recomiendas que empiece yo a tener, digo, el seguro de vehículos? Entiendo que desde que tienes tu primer vehículo es algo que debes de, y ahorita creo que ya es hasta un poquito obligación el contar con tu póliza de seguro, pero mi seguro de gastos médicos, mi seguro de vida y este ahorro, este fondo para el retiro,
cuáles son las edades ideales. Pues en el tema del plan de retiro, pues la edad ideal es desde que empiezas a trabajar. Desde que si empiezas a los 20 años sería la mejor idea. Oye, mejor edad. Sí, que nos escuchen los de 20 años, porque luego con experiencia de uno a los 20 años uno cree que no va a pasar nada y todo tiene uno el ingreso ya facilote y pasan 1000 cosas y tiene que empezar uno a ver todo eso a futuro. Sí, algo que yo les pregunto, o si yo te pregunto a ti, ¿cómo ves el retiro? Vamos a suponer una persona de 70 años, sí, una pareja de 70 años en México y una pareja de 70 años en Estados Unidos. ¿Cómo describirías a cada uno de los dos? Pues que Dios bendiga a los de México. Sí, normalmente lo que me contestan es, no, pues a los 70 años en México yo veo una pareja que está sentados en una mecedora afuera de su casa viendo los carros pasar o enfrente del televisor viendo nomás los programas que salen en la televisión. Y si les pregunto cómo ven a una persona de 70 años en su edad de retiro, normalmente me dicen, no, pues en un crucero, viajando por el mundo. O sea, parece que son las mismas personas, pero realmente son realidades muy diferentes. Y eso es por la cultura financiera que vienen arrastrando. Normalmente en Estados Unidos o no sé, en Alemania, en Inglaterra, las personas desde que consiguen su primer empleo empiezan tienen un plan de retiro. Y es que sí es un tema cultural y sí es un tema totalmente cultural. O sea, uno lo ve, empieza a trabajar y prefiere estar gastando en alguna otra cosa que estar diversificando o el estar separando parte del ingreso para cosas tan importantes como estas, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de vida, los seguros de vehículos y luego esto que es el fondo para el retiro. O sea, si nos están escuchando y tienen menos de 20 y están empezando a trabajar, sí, busquen a José para que los asesore, para que empiecen a hacerlo. Es algo completamente de cultura financiera. O sea, tenemos que ver no solamente ya recibí, a ver en qué me lo gasto, sino también el ser inteligente con todo lo que recibo, armar un presupuesto en donde en algún lado vi que es tanto lo que gano, que hasta acá abajo esto es lo que gasto, que toda esta parte del medio tú puedas empezar a ver cómo lo muevo, si es para un seguro, si es para invertir, también tiene que ver obviamente con las formas en cómo uno le guste invertir. Si te quieres entrar al riesgo, tú dices también, mientras menos edad tienes es más sencillo el invertir en productos de alto riesgo, si no a lo mejor ahorita por un tema más conservador, pero ver que hay un buen de cosas que no estamos considerando. Sí, hay no sé si la has llegado a ver, una imagen que me llama mucho la atención, es como un tipo meme, que somos la generación del sin terrenos, sin casas, sin retiro. Sí. Y es una imagen que te muestra, no sé, una persona de 20, 25 años en su cuarto, jugando videojuegos y luego hay los logotipos de Netflix, de la suscripción del Game Pass de Xbox, de Spotify, no sé, ropa nueva, tenis nuevos, el iPhone, cámaras. Y dice, no, es que no me alcanza para tener comprar una casa, un terreno. Cuando mi papá tenía mi edad ya tenía 2 casas. Pero sí, cuando tu papá tenía tu edad pues no había suscripciones, no tenía esas salidas o esas por así decirlo, ¿cómo lo podemos decir? Se me fue la palabra. No tenían esas consideraciones. Pues esas fugas de dinero, más bien. Ah, vaya, sí, no. Sí, o sea, no tenían esas fugas de dinero. Que llamamos gastos hormiga. Pero también la diferencia en esas generaciones no existían canales como Hablemos de Lana. Que digo, de alguna manera el que estamos platicando contigo es que hagan conciencia de sus finanzas, de lo que viven, por lo que trabajan, que no solamente es ya recibí, ya gasté, ya mi negocio dio, ya lo gasté, sino que hay un buen de cosas que se deben de considerar, en este caso seguros y planes para el retiro. Ya para finalizar, José, me gustaría que si nos puedes comentar de la experiencia que tienes, cuáles son los errores comunes que comete la gente. Esto es para que los escuchen, tomen nota y eviten hacerlos a la hora de adquirir seguros o a la hora de buscar estos fondos. Pues uno de los errores es no tener una idea de cómo están o dónde están parados. Y a veces o se quieren ir por un producto muy abajo de sus posibilidades que realmente, o más bien de sus necesidades, que les puede resultar en un momento dado insuficiente. O al contrario, hay algunos otros clientes que se quieren ir un poquito más arriba. Y eso hace que, hablando de los temas de planes de retiro,
es que quieran ahorrar demasiado ahorita, pero no estén viendo futuro y los haga de algún momento, en algún momento mejor dejar de pagarlo, porque se elevaron sus gastos o vienen otros gastos, lo contrataron cuando no tenían pareja, no tenían hijos, y luego vienen los hijos y ya sus gastos se mueven. Entonces ese sería un error, no tener bien identificado dónde están parados y dónde quieren estar, y que sobre invertir en un producto de estos pues los haga no continuar. Claro. Lo más importante de este tipo de productos es que llegues a término, no es que creo que es a la mitad del camino, o sea, tanto haberle estado invirtiendo, separando de tu ingreso para tal, y que luego lo dejes a mitad. Sí, lo ideal sería que sea algo que sí te marque a la hora de invertir, pero que no sea algo que te quite el sueño. Okay. Porque si es algo muy difícil, normalmente lo que haces es que lo dejas. Es como las dietas. Si te ponen una dieta y te dicen, no, esta es muy estricta, no vas a tener días libres y tienes que comer nada más esto, no puedes comer todo esto nunca, pues te vas a cansar y vas a ponerlo así a recaer. Claro. Pero si es algo que puedes llevar como un estilo de vida, algo que sea ahora sí pues llevadero, pues nos va a tener mejores resultados, porque recordemos que esto es a largo plazo. Pues básicamente, de hecho, acabas de comentarnos hasta el consejo que les pido al final. El saber en dónde están parados sería el consejo. Digo, si quieres agregar algo más para la gente que nos escucha y que nos ve, porque ahora ya también están con video nuestros episodios, y aparte platicarnos dónde te pueden encontrar, redes sociales, en dónde se pueden acercar a ti para que les des ese asesoramiento. Ok, bueno, pues en redes sociales me pueden buscar como José Alfredo Ramos. Tengo ahí una cuenta de TikTok que a veces ahí subo algunos videos con consejos de seguros, y a veces nos vamos un poquito con el tema de finanzas personales. Muy bien. O no sé si puedo dejar aquí mi WhatsApp. Sí, claro. Es el 614-552-6570. De cualquier manera, buscamos a lo mejor que en el copy o en la descripción del episodio vengan tus datos para que te puedan contactar. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, para que la gente conozca más acerca de tantas cosas que existen, y que no solamente es llevar un presupuesto personal, sino que tienes que tomar muchísimas consideraciones para hacer el uso adecuado y positivo de tus finanzas. José, ¿algo más que quieras agregar? Pues como consejo que me preguntas ahorita, ¿qué deben de considerar para contratar un seguro? Yo creo que mi consejo sería de que buscaran un agente de seguros. Ahorita podemos encontrar seguros en el banco, en internet, que realmente pues al final puedes contratar lo mismo, pero no tienes esa asesoría antes, durante y después de contratarlo, que a veces es donde necesitamos más ayuda a la hora de necesitar utilizar la póliza de seguro. Claro, y lea las letras chiquitas, ¿no? Digo, también eso pues, a mí me ha pasado. Dicen letras chiquitas, pero todo el contrato está en Arial 12, entonces es más bien flojera de no leerlo. Sí, pero, digo, ¿sabes que también funciona mucho hacer casos hipotéticos? Y si pasa esto, o sea, que en todo ese asesoramiento pregunte todo, para eso están los asesores, ¿verdad? Sí, es correcto, y si nos podemos achecar las condiciones generales de una póliza, podemos ver un libro de 100 páginas. Claro. Obviamente no te vas a poner a leerlo antes de contratar el seguro. Entonces para eso es un agente de seguros, porque pues, obviamente ya vivió más situaciones y te puede llevar por un camino más adecuado, porque pues, ya tiene experiencia con sus clientes y pues, seguramente ya le llevó varias veces las condiciones generales de esa y de otras aseguradoras que pueden variar. Sí, ya tiene experiencias distintas para poderlas explicar. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos sigan compartiendo. Tomen este episodio, compártaselo a la gente que anda ahí dudoso acerca de seguros, acerca de sus finanzas personales. Ya estamos también en YouTube. Y pues nada, a seguir hablando de lana, y los vemos la siguiente. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor